Aquí comienza el programa Trabajadores, un espacio dedicado a las y los trabajadores de nuestro país. Cada semana conversamos sobre la realidad de quienes hacen crecer a Chile. Trabajadores, un espacio conducido por el periodista Raúl Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al programa Trabajadores aquí a través de nuestras plataformas de internet, a través de YouTube particularmente y también en nuestra página Programa Trabajadores. Así nos puede encontrar ahí en Facebook. Una vez más estamos junto a José Ortiz para comentar lo que ha sido esta semana política, económica y por supuesto cómo esto afecta al mundo de los trabajadores. ¿Cómo estás, José? Bienvenido nuevamente. Hola, ¿qué tal? Buen día. Un día bastante helado, pero aquí estamos. Han estado Santiago fríos los últimos días en Santiago, ¿ah? Sí, Santiago ha estado bastante helado. Y mucha bruma, mucho smog. Sí, bueno, Pero bueno. Además no baja la contaminación a pesar del encierro al que se tiene a la gente en la región metropolitana. Pero bueno, hay varias informaciones que se han estado generando durante esta semana. Una de ellas es, por supuesto, el debate económico que está planteando los trabajadores. Y en particular no se oye padre respecto del salario mínimo, ¿ah? Parece que alguien secuestró al ministro del Trabajo y al ministro de Hacienda, porque nada se ha sabido de qué ocurre con el salario mínimo, que debía, recordemos, de haber estado aprobado a partir del 1 de mayo. Y ya estamos a 19 de junio. O sea, ya le robaron un mes de salario mínimo, o sea, de reajuste de salario mínimo a los trabajadores. Y ahora van por la misma por el segundo mes. Y lo más raro es que tampoco del Congreso se escucha nada. Entonces, da la impresión de que hay como un preacuerdo ahí de, no sé, de mantener congelado el salario mínimo en un debate que no tiene mucho sentido a nuestro modo de ver, toda vez que el propio gobierno ha reconocido que una familia de 4 personas requiere 467.000 y tantos pesos para vivir sobre la línea de la pobreza. Y aún así, estando muy claro eso, no hay una propuesta que permita que este salario mínimo sea aprobado y comience a pagarse pronto. Y mientras en las ciudades se sigue viviendo gracias a las ollas comunes. Escuchaba el testimonio que entregaba una funcionaria pública en la ciudad de San Fernando, ahí en la región del Maule, ¿no? O'Higgins, me entró la duda, pero No, bueno, en la región de Sí. O'Higgins, ahí en la ciudad de San Fernando, en donde planteaba lo mismo que conversábamos la semana pasada con la dirigente de ahí de las trabajadoras de los repartidores de alimentos, en el sentido de que las ollas comunes están entregando sobre 1.000 raciones de alimentación para las personas porque las ayudas no llegan, el salario mínimo parece congelado, los aportes se dilatan, no se entregan, se promete ampliar la cantidad de dinero para poder entregárselas a las personas, pero finalmente estas parecen eternizarse en la espera. No hay mucha ayuda ni tampoco empatía por parte del gobierno, ¿no? Yo diría que no hay ninguna empatía del gobierno con los trabajadores chilenos, ninguna. Solo parafernalia, solo cuestiones declarativas, pero en concreto el IFE no llega, el ingreso mínimo no sale del Congreso
no hay ningún otro tipo de ayuda y más de 9 millones de chilenos están en cuarentena. Entonces, ¿qué significa no poder salir, no poder trabajar, por tanto no poder sostener la familia ni pagar las cuentas? ¿No? Y por otro lado tenemos todavía cerca de más de 1 millón de chilenos que están desempleados y una cantidad de 600.000, que según te conocen ellos, que están inactivos. O sea, los sacan de la categoría de desempleados y los pasan a la categoría de inactivos. O sea, no andan buscando trabajo, por tanto no son cesantes, que por supuesto tampoco tienen ingresos. Y ahora si a eso sumamos que llevamos varias semanas con el alza de los contagios que sobrepasan los 6.500 contagiados diarios. O sea, cada día son más los contagiados. En número absoluto ya llevamos como 50.000 personas que están en posibilidad de contagiar. Entonces, y la gente tiene que salir a trabajar. Hay más de una persona que estando en cuarentena porque tiene COVID sale a trabajar, porque si no tiene dos posibilidades, o se muere de COVID o se muere de hambre. Entonces, no se entiende esta inacción del gobierno. De verdad que los chilenos tenemos muy mala memoria, digamos, y tenemos muy mal concepto de la democracia. Y elegimos a cualquiera, aquel que le cuente el cuento más bonito, lo elegimos. Entonces es complejo. Y lo dijo en un minuto que hay 6 candidatos presidenciales, y en donde ayer Lavín hizo una serie de promesas, pero no habla de aumentar los impuestos, que es la única forma que hay en Chile para acercar, a llegar más recursos al erario nacional, al Estado, para que pueda desarrollar políticas sociales. Entonces, es bien raro el tema. Y lo segundo que yo me percaté esta semana es que se molestaron mucho porque uno de los candidato Jadwe, ofreció un nuevo sistema de pensiones de reparto, y comienzan las caricaturas. Y quieren hacernos creer que un trabajador puede autofinanciar su pensión pasándole la plata a la AFP, y esta la van a hacer crecer para que él tenga una pensión varias veces más grande. Yo quiero hacer un recordatorio, digamos, hacer una rememoranza de cuando se impuso este sistema de pensión en Chile. Se hizo a través de la coima. ¿Ah? ¿Y por qué a través de la coima? Porque se le ofrecieron a todos los trabajadores un aumento de un 5% de sus sueldos si ellos se pasaban del sistema antiguo de pensión al sistema nuevo de pensión. ¿Por qué? Porque antes los trabajadores, recordemos que los trabajadores del Seguro Social pagaban una tasa de cotización del 27,5%. Eso es lo que pagaban los trabajadores, cuyas imposiciones las pagaban los empleados. O sea, el patrón todos los meses tenía que pagar las imposiciones para pensiones, para salud y para cesantía. Bajaron esa de 27, que era la carga al empleador, a un 10% para pensiones y un 7% para salud, que ahora pasó a ser carga del trabajador a partir de 1981, y rebajaron, por tanto, el dinero para pensiones, que era un 22%, lo bajaron un 10%. Y como le ofrecieron a la gente cambiarse por un aumento de sueldo, mucha gente cayó en la trampa. Nosotros siempre dijimos que eso era una estupidez. De hecho, yo continúo en el sistema antiguo. No me cambié, así como muchos trabajadores, y seguimos en el sistema antiguo. Somos los privilegiados del sistema antiguo, porque tenemos pensiones que vamos a tener pensiones muy diferentes a las que tienen hoy día los trabajadores en común. Entonces, esa mentira,
hoy día la sostienen. Entonces ahora dicen que no, que hay que subir las cotizaciones y que los patrones van a poner un 6% de cotizaciones. No, la normativa internacional sobre la materia es muy clara. Las pensiones son tripartitas, el aporte previsional debe ser tripartito. Los trabajadores, los empleadores y el Estado. Aquí ponen solo los trabajadores. Ponen solo los trabajadores y el Estado que ha comenzado a pagar una parte de las pensiones de las trabajadoras y trabajadores para llegar al mínimo de pensiones que son 140.000 pesos. El Estado termina pagando 90.000 pesos de esos 140 y el trabajador, la AFP apenas aporta 50, 52.000 pesos, 48, 40, 30. O sea, es vergonzoso que hayamos enriquecido a tanta gente y que los trabajadores sigan tan mal. Entonces, los sistemas de reparto en el mundo dicen que están todos quebrados, eso es mentira. No están quebrados. No están quebrados. Los trabajadores en el mundo siguen aportando, los empleadores siguen aportando y el Estado sigue aportando. Es increíble Tanto, cómo se ha querido caricaturizar al sistema de reparto a nivel mundial en circunstancias de que hay países que son importantes por el nivel de desarrollo que tienen, por ejemplo las naciones escandinavas que en algún momento quisieron hacer un sistema mixto, colocando algunos ingredientes del sistema de administración previsional que tenemos en Chile, pero que rápidamente se dieron cuenta de que el sistema chileno no funcionaba, no era la panacea como la estaban ofreciendo los señores José Piñera y otros a nivel mundial. Y reversaron la decisión para volver al sistema de reparto que es lo que tienen hoy día. Y uno ve la calidad de vida que tienen los viejos en los países escandinavos u otras naciones europeas, como por ejemplo en Polonia, donde también se quiso imponer el sistema previsional chileno y que rápidamente, como digo, echaron pie atrás con esta decisión porque el sistema previsional chileno finalmente lo que hace es entregar capital fresco a un grupo económico a costa de las pensiones de los trabajadores, a costa del esfuerzo de los trabajadores. Y hoy día, con el desarrollo de la ciencia y de la técnica, incluso no necesitan gran cantidad de trabajadores, ellos como empresas, para poder administrar estos fondos que todos los meses se les inyectan de manera gratuita, ¿no? Bueno, Raúl, mire, siempre la derecha económica en Chile y en el mundo, para tratar de desinformar, mienten. Hacen creer cosas que el común de los seres humanos no tiene la posibilidad de desmentir. Pero el sistema previsional alemán, para que no digan que estamos hablando de China o de otro país, el sistema previsional alemán es uno de los mejores del mundo. Lo mismo el italiano. Ahora, ahí hay un debate, otro debate, digamos, y es que en algún lugar efectivamente el Estado no quiere aportar más ni los patrones quieren aportar más. Y los trabajadores también han aportado suficiente creando la riqueza que crean todos los días. Entonces hay un debate sobre el tema, pero el camino no es rebajar las pensiones como se ha hecho en Chile, porque aquí las pensiones son miserables, o sea, las pensiones que entregan la AFP, cruda, dura, son de 40.000 pesos, 42.000 pesos o 50.000 pesos. Nosotros, o sea, más o menos el 23, 25% de lo que gana el trabajador termina como pensión al final. Exacto. No, mire, nosotros tuvimos la oportunidad en una ocasión de poder entrevistar a dos profesores que eran pareja y ambos se habían jubilado al mismo tiempo, él con 65 y ella con 60 años, con los mismos grados académicos. Ambos eran doctores en educación, cada uno en un área específica, pero el profesor, hombre, no se había retirado del sistema de pensiones antiguo. Y ella había aceptado el cambio por todas las imposiciones, presiones, promesas, etcétera, porque pusieron hasta a Carlos Caselli a vender el sistema de pensiones como que era la gran cosa,
y ella recibía como pensión, profesora con grados académicos importantes, con una larga trayectoria de docencia, y recibía de pensión 330.000 pesos, que era exactamente un tercio de su salario en ejercicio. En cambio, el profesor que no se retiró del sistema antiguo recibía el mismo salario de 1.200.000 pesos mensuales que recibía en actividad. Es decir, ahí estaba la demostración viva de que el sistema de pensiones que se prometió en la dictadura por parte del hermano del actual presidente era una falacia, era una mentira, era un robo. Le estaban estafando a millones de trabajadores chilenos como lo siguen haciendo hoy día con el sistema de pensiones que tenemos vigente. Por lo tanto, decir por parte del candidato Daniel Jadwe de que se va a cambiar el sistema de pensiones es y parece como de justicia y un acto de total democracia por parte de un candidato a la presidencia de la República con los trabajadores chilenos que son finalmente los que producen la riqueza, ¿no? Sí, mira, y otra cosa que él plantea de que se va a aplicar el criterio de la Organización Internacional del Trabajo, digamos, sobre el convenio 102 que habla de la seguridad social. Está bastante vigente hoy día casi en todas partes, en la mayoría de las partes del mundo, digamos. Es bueno que nuestros auditores conozcan que tan solo 9 países tienen un sistema parecido al sistema de pensiones chileno, pero con otros beneficios, digamos. Solo 9 países en el mundo. Entonces, no puede la humanidad estar tan equivocado y nosotros estar tan en la verdad cuando todos los demás se dan cuenta que no sirve, digamos, el sistema antiguo, el sistema de AFP, y prefieren los sistemas de reparto o sistemas mixtos. Entonces ahí tenemos una situación bien compleja, digamos, porque el candidato Briones sale a descalificar y inventan corriendo, digamos, una propuesta, digamos, porque de verdad ellos no tienen ningún programa de gobierno, lo que tienen son pura verborrea barata, histórica de la derecha, de que hablan, y siempre hablan con letras chicas. Eh, pero mira, Raúl, el problema no es solo ese, no es que los candidatos presidenciales en su gran mayoría quieran sostener el sistema. ¿Cuál es la razón de que quieren sostener el sistema? Estos días se han conocido que el presidente de la Comisión de Mercado Financiero es familiar con la presidenta de las asociaciones de fondos de pensiones. O sea, ellos dos son familiares y hay un tercero que es director de Provida que también son familiares. O sea, aquí hay una triangulación viciosa, violatoria de las normas legales vigentes. O sea, eh, y están ahí ellos profitando y están resolviendo en favor de ellos. O sea, tuvieron que preguntarle a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados al presidente de la Comisión de Mercado Financiero su parentesco con una persona de la Asociación de Fondos de Pensiones. Ya reconoció él que efectivamente había una relación. Entonces, estamos ante unos sinvergüenza que están gobernando Chile. El presidente actual de Chile, reo por la estafa al Banco de Talca, la apropiación de los fondos del Banco de Talca, la desviación de los fondos del Banco de Talca, la triangulación de los fondos del Banco de Talca. Y ahora la Comisión de Mercado Financiero triangulando con la AFP y triangulando con otros sectores, y todo en familia. Pero no es solo eso, Raúl. Estos días se ha conocido otra noticia igual a esta, de Ferrocarriles del Estado. El señor Bram, ¿eh?
amigo del presidente Piñera, ex tesorero de la UDI, se ha adjudicado la empresa de él y donde su hijo es gerente general y donde el hermano de él fue intendente del actual gobierno en el sur. Se ha adjudicado la venta de unos terrenos de ferrocarriles del Estado, donde el señor Brand es director. O sea, el señor Brand es director de ferrocarriles y al mismo tiempo director de una empresa de su propiedad, donde el hijo es el gerente general, para de pasadita agarrarse $500,000 por esa venta sin licitación alguna. Y ante la exigencia de mostrar el contrato, estos tipos sinvergüenza lo que han hecho y han dicho es que ellos no tienen ninguna obligación de mostrar el contrato porque este es un contrato entre privados. Entre privados. Entonces, y que no están obligados a ellos, no los puede controlar la Contraloría ni nadie. O sea, los tipos se han apropiado de los recursos, de los bienes, de los dineros de todos los chilenos para hacer y deshacer. Esas son la clase que nos está gobernando. Esa es la clase que nos está gobernando. Entonces, evidentemente que el sistema de pensiones es una parte más de todo este entramado y pudiéramos estar un día completo conversando sobre las comisiones fantasma, sobre los costos de administración. Yo quiero recordarte que el antiguo sistema de pensiones fue destruido por la dictadura porque según la dictadura los costos de administración del sistema eran muy caros. ¿Cuánto era el costo de los sistemas de pensiones, la administración de los sistemas de pensiones? Un 7%. ¿Cuánto cobra la AFP por administrar? Partieron cobrando un 30%. 30% del sueldo del trabajador. Todos los meses el trabajador tiene que entregar, después lo bajaron. ¿Ah? Ahora está que en 1,3, 1,4, y hay un par de AFP, las más nuevas, que están cobrando 0,40, 0,50, que al final es muy similar a lo que cobraban antes, más las pasadas que hacen por la intermediación financiera y otras cuestiones, estas famosas comisiones fantasma, y además por las pérdidas. Pues. O sea, los trabajadores pierden y ellos ganan. Estos días se produjo una gran caída de los fondos de pensiones, extrañamente, se produjo una gran caída de los fondos de pensiones de los trabajadores, no de los fondos de utilidades de la administradora del fondo de pensiones. Entonces, esto es lo que tenemos que cambiar. Entre otras cosas, esto es lo que queremos cambiar, los chilenos. Por esto fue que hubo el levantamiento popular el 18 de octubre del 2019, y por esto es por lo que la gente ha estado protestando. Entonces, de verdad necesitamos un nuevo Chile, necesitamos nuevos hombres que gobiernen Chile. Por eso también es tan importante la nueva constitución, digamos, a mi modo de ver. Sí, antes de conversar acerca de la nueva constitución y de la elección que hubo la semana pasada, el domingo pasado, quería solo profundizar un poquito más respecto del tema del sistema de pensiones, en el sentido de que, y de los programas económicos, en el sentido de que en el programa planteado por Daniel Jadwe hay una reforma que se está proponiendo al Banco Central. El Banco Central es la entidad más importante, el ente rector de la economía en términos de cuál es la relación con el tipo de cambio y tiene como misión controlar la inflación en nuestro país, que este año ya estábamos advertidos va a superar el rango de tolerancia según lo que planteó
el presidente del Banco Central hace un par de semanas atrás. Sin embargo, esas han sido como las funciones asumidas por esta entidad, que por lo demás no da cuenta de la diversidad de miradas desde la perspectiva económica que existe en nuestro país. En el Banco Central, así como en el Directorio de Televisión Nacional de Chile, todavía sigue existiendo el binominalismo que usted veía en el Parlamento, en donde estaba por un lado Chile Vamos o la derecha, y por otro lado la concertación con todos los partidos que nosotros sabemos que la componían. Ahí no hay integrantes que representen otras miradas, otras visiones, ni tampoco que tengan una perspectiva diferente para poder plantear y buscar soluciones a los problemas económicos que tenemos en nuestro país. Ese cambio tiene que ver también con una serie de cuestiones que busca también hacer un equilibrio respecto del mayor ingreso que se propone que tengan los chilenos a raíz de el cobro de impuestos a los sectores más ricos, que está también en el programa de gobierno de Daniel Jadwe, para poder entregar mejores servicios a la gente, servicios de mejor calidad de salud, de educación, etcétera, y que finalmente van de manera indirecta como recursos a los sectores menos favorecidos. Por eso es importante este cambio del Banco Central. Sin embargo, también fue duramente criticado y se está planteando de que esa propuesta podría llevar a la economía chilena a convertirnos en un espejo de lo que ocurre en Argentina, en donde los aumentos permanentes de los salarios y de las pensiones de los jubilados tiene una presión inflacionaria muy importante, sobre el 40% en el último año. Es decir, aquí nuevamente se trata de hacer aparecer fantasmas para poder criticar a una propuesta sin colocar una propuesta por la otra parte, solamente aplicar la teoría del shock, la teoría del miedo, ¿no? Bueno, desgraciadamente una parte sí, una parte de la ex nueva mayoría o antigua, o la parte que representaba a la ex concertación y la derecha se han unido para tratar de evitar que haya cualquier tipo creo que debiera ser autónomo, pero de verdad, pues, autónomo de los gobiernos, pues, pero también de los grupos económicos. Por favor, si el Banco Central lo que menos es hoy día es autónomo. Se mete al debate económico el Banco Central. Su tarea no es esa. Su tarea es los aspectos macroeconómicos de la economía. Y como tú decías, el tema de la inflación, el tema del dólar, ahí, mantener que no se produzcan saltos imprevistos. Pero claro, con una sola mirada, donde todo lo que se haga de tratar de avanzar en favor del pueblo, los trabajadores del país, eh, se choca con esta mirada interesada de la derecha económica y fundamentalmente de los grandes empresarios. Porque ese es el problema. O sea, aquí los grandes empresarios tienen secuestrado a Chile. Tienen secuestrado a Chile. Mira, reciben 10.000 millones de dólares anuales de subvención. La gran empresa, haciéndose pasar por pyme, recibe préstamos, el famoso FOGAPE, a tasas preferenciales, y las pymes no reciben nada. No son sujetas de crédito, ni beneficios. Ya la semana pasada veíamos que este famoso IFE para las pymes dejaba a cerca de 600.000 pymes fuera de los beneficios del millón de pesos. Entonces, claro, el Banco Central debe tener mirada diferente, porque la economía es economía política, es economía mirada o desarrollada para que el país pueda desarrollarse. Y no quedarnos solo en el tema del crecimiento, porque
Chile ha crecido harto, sí, po, pero tenemos, se está acabando el agua, tenemos toda la zona en la quinta región colapsada por la contaminación, tenemos Tocopilla contaminado con la termoeléctrica a Termoeléctrica. carbón. Tenemos ahí otra ciudad más allá, ¿cómo se llama? Que en este momento se me escapa, y tenemos una parte importante de ciudades chilenas contaminadas, tenemos los relaves del cobre que están llegando a infiltrar las napas de la quinta y de la tercera, cuarta y quinta región Así es, y la región metropolitana. así es. O sea, eso no es desarrollo, eso es crecimiento de hoy, pero pobreza para el futuro, porque nos estamos quedando con los hoyos, Tal nos cual. estamos quedando con los hoyos. Entonces, y nos estamos quedando, como te decía antes, sin agua. Entonces, aquí lo más importante es que las paltas que se venden al exterior, y Chile da lo mismo que Petorca no tenga agua y que haya una cantidad de ciudades como la cuarta región, Illapel, Salamanca, que estén quedando sin agua. Y podemos seguir. Taltal, yo siempre me acuerdo del 2009 cuando Taltal se quedó sin agua. Entonces, y se quedó sin empleo, se quedó sin nada, y la gente clamaba todos los días y marcharon a Santiago para reclamar ahí, y nosotros los acompañamos, y así dejaron a los pescadores artesanales sin pesca. Y la contaminación de los mares, en Chañaral, en Coronel, en Lomas Coloradas, el desastre en una serie de caletas del sur y del norte del país, la depredación de los mares que ha ocurrido, que No, dejaba sectores y, sin y es nada. interesante Entonces, porque eso es crecimiento. se plantea que parte importante de la producción de algunas mineras, como por ejemplo del grupo Luxich o de Anglo American ahí en Escondida, en el norte de Chile, en Antofagasta, se hace con con un alto porcentaje de desalinización de agua. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el material resultante de esa desalinización posteriormente se manda como desecho al mar, porque el mar es el gran basurero de estas empresas. ¿Y qué es lo que pasa con las caletas? ¿Qué es lo que pasa con los pescadores artesanales? Bueno, pierden los espacios de poder desarrollar su trabajo porque se sobresaliniza el espacio marino y el mar, claro, tiene capacidad de regeneración porque es un espacio vivo, ¿no? El mar es un espacio vivo, pero no logra poder hacerlo en un espacio tan corto de tiempo, cuando estamos además hablando de una industria, cuando estamos hablando de Escondida, que es la mina más grande del mundo y la mayor productora de cobre del mundo. Es decir, eh, hay un perjuicio por parte de estas empresas, pero que además nos lleva a otra conversación, José Ortiz, en el sentido de que esta semana nos llegó la información de que China va a hacer un control importante respecto de los precios de las materias primas. Y eso nuevamente llevó a la baja el precio del cobre. Cuando hace un par de semanas atrás estábamos celebrando, las autoridades nacionales celebraban de que se estaban inyectando 10.000 millones de dólares más, lo cual es harta plata, para la economía nacional y que iba a ayudar a financiar los planes de apoyo a las personas en medio de la pandemia. Bueno, en 2 días, con esta noticia del control de los precios de las materias primas que va a hacer el gobierno chino, el precio del cobre nuevamente abajo. Y una vez más nos quedamos con los hoyos de las minas y nos quedamos con los problemas derivados de esta producción desenfrenada, sin además mirar en una perspectiva de futuro la construcción de un modelo de desarrollo económico, político, social e incluso cultural que nos ayude a tener una economía más sustentable y amigable con nuestro medio ambiente, ¿no? Bueno,
que eso es, pues es crecimiento y no es desarrollo. Ahí está la gran diferencia. ¿No? Corremos el riesgo de pasar, que nos pase, que nos vuelva a pasar lo que nos ocurrió con el salitre. Es la misma situación que se produjo. Nos metieron en una guerra con Perú y Bolivia, los ingleses para que hiciéramos nosotros la pega sucia y que ellos no perdieran el salitre, digamos. Y después nos dejaron el hoyo, se fueron y nos dejaron los hoyos. Y la dictadura se la entregó al yendísimo, digamos, a Ponce Lerú, quien ha repartido plata para todos lados para poder mantener comprado el sistema político y él poder seguir haciendo negocios. Fue sancionado que no podía ser más miembro del directorio de Soquimich, y ahora otra vez él manda, hace lo que hace, deshace. Entonces, ese es otro tema que tenemos que discutir, digamos, el papel de la justicia chilena. Es una aberración esta justicia. Esto no es justicia, esto es abuso de los jueces, abuso de los jueces, tanto en el plano penal, civil, laboral, ambiental. Es un abuso. Son gente que ha perdido todo el decoro, que no imparte justicia, sino que imparte injusticia. Porque si un patrón demanda a un trabajador, el trabajador es castigado. Si un trabajador demanda al patrón, el patrón es absuelto. Entonces, todo está hecho en nuestro país para favorecer a los poderosos. Y eso tenemos que cambiarlo en la nueva constitución. Tenemos que cambiarlo. Tenemos que revalorizar el salario, revalorizar el trabajo. No puede ser que a un trabajador que les genera miles de millones de pesos y dólares en ganancias para grandes. Sí, ahí parece que se congeló la imagen de nuestro amigo José Ortiz. Ahí No puede volvió. ser que el costo de la vivienda sea inalcanzable. Sea inalcanzable. La gente no puede tener vivienda. No puede ser que el desarrollo urbano esté en manos de un grupo de sinvergüenza que hacen subir el costo del terreno todos los días, digamos. Y el valor de las viviendas, una vivienda que ayer costaba 400 unidades de fomento, hoy día cuesta 2.000 unidades de fomento, la misma casa, el mismo lugar. Y los salarios caí congelados. Entonces hay que producir un cambio. Yo creo que la Constitución eso tiene que dejar muy claro. Yo creo que la nueva Constitución debe dejar claro de que el sistema de pensiones debe dar pensiones dignas y que debe ser todo el convenio 102, universal, suficiente y solidaria, ¿no? Donde las tres partes aporten. Tiene que ser así. Así, a ese consenso ha llegado el mundo. Tenemos que respetar ese consenso que favorece a la mayoría. También tenemos que hacer que la Constitución queden los derechos esenciales de los trabajadores, humanos esenciales de los trabajadores, como son el derecho a organizarse en sindicatos, el derecho a la huelga, el derecho a la negociación colectiva. No puede ser, Raúl, que en tu territorio, en tu región, una empresa vaya y le ofrezca a un grupo de trabajadoras y dirigentes que tienen una negociación colectiva en curso, un convenio colectivo a esas mismas trabajadoras y más encima se las joda, que produzca prácticas desleales y se las joda. Mira, las trabajadoras ganaban 20 lucas de locomoción, Raúl. No Tenían que alcanza. subirle todos los años la inflación a esa locomoción desde el año 2018. El 2018 no le subieron ni un centavo, el 2019 ni un centavo, el 2020 ni un centavo, el 2021 ni un centavo. Y las volvieron a dejar con un convenio espurio pandemia. Sí, ya. Se lo Aló. vamos a asumir a 24 lucas.
pero se lo vamos a pagar por día trabajado. Oye, lo que dice la empresa que se lo va a pagar, que se lo suba a 24 lucas, pero se lo va a pagar por día trabajado. Y si tú divides 24 días, 24 lucas, por un día trabajado, ¿te da cuánto eso, Raúl? Te da 1.000 pesos. Lucas, claro. O sea, entonces, de las 24 lucas al final, no, la trabajadora nunca va a recibir las 24 lucas, sino que va a recibir lucas. Y cuando se acabe la pandemia, le van a volver a pagar 20.000. O sea, no cumplen el contrato colectivo, le inventan un contrato. Desgraciadamente, hay gente que trabaja para la patronal y no para los trabajadores. ¿eh? Entonces, estas cuestiones que están aconteciendo tienen que ver porque hay una legislación que es permisiva y hay una dirección del trabajo que no hace cumplir las leyes ante un mismo hecho. Mira, este hecho implica que esas trabajadoras van a tener 2 contratos colectivos con la misma empresa, con la misma trabajadora, y la ley y la dirección del trabajo había sacado un dictamen hace 4 años atrás que decía que ningún sindicato podía tener 2 contratos colectivos con la misma empresa. Y aquí tienen 2 contratos colectivos con la misma empresa y la Inspección del Trabajo ha registrado ese instrumento colectivo. Ambos. Bueno, no, uno día y ahora le registró el segundo. Bueno, ¿es blanco o es negro? Claro. Es azul, pero no puede ser que cuando los trabajadores son los que están reclamando, sea de una forma y cuando el patrón reclama sea de la forma diferente a la que antes había dicho la inspección. Estas cuestiones son una locura. Estas cuestiones hay que terminar con ellas. Y eso, ¿cómo se terminan? Que la Constitución sea muy clara, de que las prácticas antisindicales y las prácticas desleales de los empresarios tengan que ser sancionados con cárcel. Pero ¿es necesario incluirlo en la Constitución o sería necesario que a partir de la nueva Constitución se pueda generar una modificación en el Código del Trabajo? Mira, el convenio 87 es súper claro y debe quedar en la Constitución. Okay. Te explico por qué. Actualmente, los tratados internacionales son parte de la Constitución de Chile a partir del artículo 5 de la Constitución. ¿Ah? Ahí dice que son y la propia Constitución dice que esta Constitución son de obligatorio cumplimiento para todos los chilenos y en especial para los funcionarios públicos. Bueno, tú sabes que los jueces son funcionarios públicos. Sí, claro. Bueno, los jueces se limpian el poto con el convenio 87 y con el convenio 98. No los toman en cuenta. Aunque el Código del Trabajo dice que tienen que tomarlo en cuenta. Entonces no podemos dejarlo como una ley común. Tenemos que dejarlo con rango constitucional. ¿Y qué es lo que dice el convenio 87? Que los trabajadores, sin permiso de nadie, pueden formar su sindicato, elegir sus dirigentes, determinar su estatuto y determinar su programa de acción y, por tanto, la negociación colectiva. ¿Y qué es el Código del Trabajo por otro lado? De que se puede negociar solo en la empresa. Lo que está en contradicción con la ley internacional. Raúl, este es un convenio del año 48. Es un consenso del año 48. Para adelante sigue rigiendo. Es una norma darle protección a los trabajadores y en Chile no se respeta. Y los jueces hacen los locos. No, y además fue suscrito por Chile a fines de los 90, entiendo, ¿no? 1999. Y todavía no se adecúa las leyes nacionales para poder hacer respetar esos convenios internacionales. Es decir, se transgrede durante todo este tiempo la normativa internacional, pero no se plantean sanciones. ¿Qué es lo que se hace en este caso? Ustedes como dirigentes sindicales lo han planteado en los organismos internacionales, por ejemplo. Mira, no se hace nada, Raúl. No se hace nada. Mira, nosotros hemos pedido 3 veces a la OIT una comisión de encuesta que se llama una comisión de conciliación en materia de investigación y de conciliación en materia de libertad sindical. Hemos pedido 3 veces una comisión de encuesta.
la última hace 2 años. Y desgraciadamente, compañeros dirigentes sindicales chilenos le prestaron ropa al gobierno de Piñera y a los empresarios pidiendo que eso no se viera en la OIT. O sea, el problema es que también tenemos, ¿cómo se llama? Yanacona entre el movimiento sindical. También tenemos Yanacona en el movimiento sindical. ¿Mm? Entonces, ¿qué decimos nosotros? Si tú me decías, no debiera quedar en la Constitución, nosotros creemos que sí debe quedar en la Constitución, porque mira, la actual Constitución, porque en el otro día discutíamos con algunos constitucionalistas que nos decían, pero eso no tiene para qué quedar ahí porque no corresponde. Bueno, ¿y quién ha dicho algo ahora cuando en la Constitución está indicado de que los trabajadores públicos no pueden hacer huelga? O sea, el derecho negativo puede quedar en la Constitución, el derecho positivo no puede quedar. Claro. No, pues señor, si usted lo metió, usted fue el que lo metió, nosotros no lo hemos introducido en la antigua Constitución. Por tanto, ahora nosotros decimos que el derecho a huelga debe estar consagrado en la nueva Constitución como un derecho humano fundamental, o sea, con rango constitucional. Mira, Raúl, la titularidad sindical debe quedar en la nueva Constitución. Porque a partir de que no estaba, el Tribunal Constitucional señaló de que los sindicatos no debieran ser los únicos representantes de los trabajadores. O sea, están dando la posibilidad de que haya prácticas antisindicales desde el punto de vista de la propia Constitución. Por tanto, el derecho a negociar colectivamente, por rama, por empresa, por región, a nivel nacional, tiene que quedar en la Constitución. Así de claro. Porque si no, los tramposos que tenemos en Chile, que se pasan todas las normas por buena parte, siguen en lo mismo. ¿Sí? Mira, alguien decía el otro día que hay gente que desciende de los españoles y contra más cercanía sanguínea tengan con los españoles, son más malas personas, porque los que llegaron a conquistar Chile no eran personas decentes, sino que eran delincuentes. Y la vida ha demostrado que parece que así es. Puede ser, ¿ah? ¿No? Pues. Entonces, y esto no es racismo contra nadie, al revés, digamos, es simplemente una constatación de un hecho. En Chile hay gente que nunca respeta la ley, nunca la respeta, y que se ha enriquecido robándole a los mapuches, a los chilenos, a los extranjeros, a los migrantes los traían y los tenían como esclavos. Y tampoco está sancionado eso. O sea, hay que sancionar, por Raúl, tiene que quedar claro de que en Chile es un país sin esclavos. Hay que volver a repetirlo, aunque tú no lo creas. Hay que señalar que en Chile todos los hombres nacen y viven iguales, que no pueden ser que esclavizados. O sea, nosotros sabemos el hecho que se me viene a la cabeza, lo que ocurrió con un grupo de jóvenes haitianos en la comuna de Lautaro, ahí en la región de la Araucanía, con las condiciones climáticas que tiene la región de la Araucanía en el invierno, pensando que son jóvenes haitianos que vienen del Caribe con altas temperaturas, bueno, los tenían en condición de esclavitud. El mismo Frafra de Rasuris, que tenía en condición de esclavitud a otro montón de gente. Lo que plantean los trabajadores que son trabajadores temporeros en algunas faenas que los dejan encerrados en barrancones, separados hombres y mujeres. Es decir, existe lamentablemente en nuestro país todavía prácticas que lindan o que son derechamente de esclavismo, de la época de la esclavitud. Pero, José, al parecer las votaciones que se han dado en los últimos meses, desde octubre del año pasado en adelante, han demostrado el cansancio por parte de la gente, del pueblo chileno, en particular de los más jóvenes, de los trabajadores, de las mujeres. Hubo una muy baja participación en la última elección de gobernadores, pero también de eso es responsable el actual gobierno, que ni siquiera ordenó que hubiesen debates regionales, por lo menos, para poder conocer cuáles eran las propuestas de los candidatos a gobernador regional. Y por otra parte, los medios de comunicación se dedicaron a decir que los gobernadores regionales ni siquiera tenían muy claro el marco
jurídico de sus atribuciones, es decir, se le bajó totalmente el perfil y en medio de una situación de pandemia en donde el 40% de la población chilena está en fase 1, encerrada, mejor me quedo en la casa que voy a ir a votar por alguien que ni siquiera sé qué es lo que va a hacer. Pero de todas formas y aún así, un solo gobernador regional, uno solo de la derecha logra superar a su contendor, en este caso en la región de la Araucanía, que superó a un candidato que estuvo totalmente ausente, Eugenio Tuma, exdiputado, no quiso nunca debatir con este nuevo gobernador regional, que es un tipo que ni siquiera tampoco es militante de uno de los partidos de la derecha chilena, de la UDI o Renovación Nacional, sino que es un independiente cercano a ellos, pero que fue colocado como el ícono de esta elección por parte de la derecha. Hay una perspectiva positiva, según lo que ve usted, respecto de estas votaciones, de las que se han producido, de la elección de constituyente, de lo que ocurrió la semana pasada con la segunda vuelta de gobernadores regionales en 13 regiones del país? Mira, aquí yo decir que aquí hubieron varios errores y que algunos son responsabilidad de los partidos. Mira, los partidos dejaron los sindicatos, dejaron los barrios, dejaron los clubes deportivos, dejaron todo. Dejaron a los ciudadanos en una cancha de despolitización. Entonces, porque ya no tienen estructura en la zona, entonces no hay cómo, y la derecha sí la tiene. La derecha opera a través de fundaciones y todas estas fundaciones que aparecen por ahí operan ahí, por ahí hacen su política. Y la izquierda es solo lo que la televisión les dé de espacio, y la televisión no les da espacio. Y como tú bien decías, la televisión y los medios de comunicación en general a lo que se dedicaron fue a desprestigiar el cargo de gobernador. Nadie sabe para qué sirve, solamente van a pagar sueldo. O sea, se desprestigió el cargo. Dos días antes, 3 días antes sí, 3 días antes de las votaciones, se decretó cuarentena total en la región metropolitana. O sea, estuvieron todos los incentivos para que la gente no fuera a votar. Y la gente de comunas populares fue a votar en una proporción de un 10%, 10 al 12%. Mientras que la gente del barrio alto, que le dio el triunfo a uno de ellos, que Orrego es uno de ellos, es uno de la elite, y lo eligieron gobernador de Santiago. Y aparecieron como que fue un gran triunfo. Después que decían que no valían para nada, la televisión le ha dado todos estos días propaganda al nuevo intendente o nuevo gobernador, porque es muy importante. Entonces, así operan los medios de comunicación del sistema, así operan el sistema. Entonces, ahora, yo igual valoro mucho que en las otras regiones le hayan sacado la cresta a la derecha. Porque la derecha ha mostrado ser inepta. Si la muestra está en la moneda. O sea, persona más estúpida, más inepta, más incapaz que el actual presidente de la República yo no he conocido en mi vida. Ahora, yo siempre he considerado, y muchas veces lo dije antes de que él fuera incluso candidato, que Piñera estaba sobrevalorado. Que el hecho de que se había hecho millonario haciendo trampa le daba espacio público, pero él no tiene capacidad de ningún tipo para dirigir un país y que lo ha demostrado en sus dos gobiernos. Vale, y lo otro valorable, Raúl, es que la gente se pudo pronunciar cuando tuvo que pronunciarse y eligió mayoritariamente por el cambio, por la transformación. Y a los convencionales que eligió son ciudadanos del pueblo, Sí. que tienen al menos la cercanía con el pueblo más allá de su expertise o sus capacidades técnicas o no sé cuánto, como le llaman ellos, que no
que no escribe bonito, o que no se peina bien, que no anda con corbata, que anda con zapatillas. Todas esas críticas burdas. No, que la señora no es constitucionalista, sino que es penalista. No, que el joven es muy acelerado. Bueno, ¿y ellos qué es lo que eran cuando eran jóvenes? No, bueno, en el caso de la Machi Francisca Linconao, que la acusaron 3 veces de ser responsable de la muerte del matrimonio Luxinger-Macay ahí en la Araucanía, y salió absuelta las 3 veces, lo que critican es que ella no habla castellano, como que si el ser miembro de un pueblo originario fuese un pecado, el no conocer el idioma impuesto. Y teniendo en cuenta de que además hoy día, el próximo lunes, tenemos feriado, hay que recordarle a quienes nos escuchan, a quienes nos ven, que el lunes 21 por primera vez se va a conmemorar el Día de los Pueblos Originarios. Pero hablando de ineptitud, José Ortiz, antes de irnos, yo quiero mostrar un recorte que me llegó durante la semana, en donde aparece el actual presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique, y que, según sus propias palabras, dice lo siguiente. Él dice: Sebastián Piñera, 31 años, gerente general del Banco de Talca, profesor de las universidades de Chile y Católica, casado, 2 hijas. Y dice: soy tan inútil que de mirar un martillo me empiezan a doler los dedos. No sirvo para nada dentro de una casa, no sé cortar el pasto, jamás he tratado de cocinar por miedo al incendio. Las camas se asustan cuando me ven. Aprendí a mudar cuando nacieron mis hijas, pero nunca he salido de la teoría. En resumen, si yo llevara la casa, mi familia sufriría desnutrición, frío y males mayores. Bueno, eso es lo que está sufriendo hoy día el El pueblo país, chileno, producto de que estamos siendo gobernados por un tipo que él mismo se autodefinía hace 40 años atrás como un tipo incapaz de llevar una casa. mira, Raúl, porque no nos pilló la hora para cerrar, hacer un comentario. Yo quiero saludar al Colegio Médico por su nueva propuesta que ha hecho al país. Sí. Creo que hay una propuesta estudiada, eh, recogiendo experiencias de otros países, y creo que es sano que nosotros nos acostumbremos a valorar cuando otros, que nosotros que no seamos nosotros mismos, saquen buena idea, a saludar a esa buena idea. Y no seguir con el chaqueteo de toda la vida de que si el otro sacó una buena idea, pero como no se me ocurrió a mí, es mala. ¿Por qué te digo? Digo que valoro esta propuesta del Colegio Médico. Porque he visto muchos comentarios, incluso he sentido que se está tratando de ningunear la propuesta porque no se le ocurrió a ellos. Entonces, yo creo que el llamado es que dejaran de ningunear a los demás y reconocer a aquellos que tienen capacidades, que tienen mayor inteligencia o mejor inteligencia no es la palabra, digamos, que tengan más audacia para hacer propuestas en un país tan conservador como el nuestro. Y porque creo que vale la pena, hay que valorar a la presidenta del Colegio Médico, hay que valorar al directorio del Colegio Médico, hay que valorar a los médicos y a todo el personal de salud que se ha sacrificado ya por más de 15 meses enfrentando esta pandemia en las condiciones que le ha tocado hacerlo y con las dificultades de nuestros compatriotas para poder soportar esta pandemia. Y que Son, yo un saludo grande para las compañeras, amigas del Colegio Médico y amigos también del Colegio Médico que se han atrevido a hacer una propuesta, aún en momentos en que han sido maltratados por el propio gobierno. son 10.000 los trabajadores de la salud que se han contagiado. Algunos de ellos incluso han fallecido. Médicos reconocidos en el mundo de la salud han fallecido producto de esta enfermedad. Y como decía, son 10.000 los trabajadores de la salud de distintos niveles, médicos, enfermeras, técnicos en enfermería, que todos los días están entregando lo mejor para poder enfrentar
esta enfermedad. Recordar que esta propuesta del Colegio Médico no ha sido ni siquiera tomada en cuenta por el expresidente del Colegio Médico y hoy día ministro de Salud, Enrique París, y que ha sido conversada durante esta semana con diferentes gremios, en particular con del transporte mayor de carga de los camioneros que accedieron a la propuesta, a este cierre, a este cortocircuito, pero con un cierre total del país. Por otra parte, también se mostraron abiertos con esta propuesta los dirigentes de FENABUS, de los buses interurbanos, y también en el Colegio de Profesores con algunos matices, pero ellos están abiertos a seguir conversando. Quienes se han mostrado contrarios totalmente a esta idea fueron del gremio de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas, y por otra parte, por supuesto, de la CPC, de la Confederación de Producción y Comercio, que a través de su presidente Juan Sutil señaló que esto tendría un costo muy alto para la economía nacional. Señor Sutil, llevamos 30.000 personas muertas producto de esta enfermedad. 30.000. Ese es el problema que está viviendo Chile. A la gente que nos ve, que nos escucha, vayan a vacunarse, pónganse las vacunas son seguras, independiente del nivel que tenga de seguridad en términos de protección. Es mejor eso a no tener nada. Vaya a vacunarse, es un trámite que no toma mucho tiempo y, por supuesto, vaya a hacerlo junto a su familia, porque ya prácticamente todos los niveles están, todas las edades ya están dentro de este plan, así que es necesario que lo hagan, particularmente los más jóvenes, porque sabemos que en los recintos médicos hay personas muy jóvenes que están siendo intubadas. Ayer tuvimos una triste noticia. El hermano de un colega periodista deportivo, Juan Manuel Ramírez, su hermano menor, falleció producto de un infarto luego de haber sorteado de alguna manera la parte más grave del COVID, pero sin embargo su organismo no pudo resistir y falleció en la madrugada de ayer viernes. Así es que esta enfermedad es seria, hay que tomarla con la seriedad más grande que sea posible y por lo tanto es necesario reiterar e insistir en este llamado a vacunarse. José, muchas gracias. No sé si quiere agregar algo más para cerrar. No, un saludo a los auditores y nos vemos la próxima semana para ver otros temas del acontecer nacional. Perfecto. Nos vemos. Que estén muy bien. Nos encontramos en una próxima edición la próxima semana de Trabajadores. Hasta entonces. Chao, chao. Chao. Trabajadores, un espacio dedicado a las y los trabajadores de nuestro país. Cada semana conversamos sobre la realidad de quienes hacen crecer a Chile. Trabajadores, un espacio conducido por el periodista Raúl Martínez.